Antes de que el vacío fuera conocido en Runaterra, antes de que sus criaturas comenzaran a aparecer como una amenaza constante, existió un reino cuya caída cambiaría el mundo para siempre. Ese reino fue Icatia, una nación orgullosa cuya historia está marcada no solo por la rebelión, sino por una decisión que desató una de las fuerzas más peligrosas que existen. Hace miles de años, el imperio de Shurima se extendía como la mayor potencia del mundo conocido. Gobernado por emperadores ascendidos, seres transformados mediante el poder del disco solar, Shurima dominaba vastos territorios y sometía a múltiples pueblos bajo su control. Icatia fue uno de esos territorios conquistados, incorporado al imperio como parte de su expansión. Sin embargo, Icatia nunca aceptó completamente el dominio shurimano. A diferencia de otras regiones que se adaptaron o se integraron, los icatianos conservaron su identidad y su deseo de independencia. A lo largo de generaciones, esa resistencia persistió, alimentando una creciente tensión que eventualmente desembocaría en rebelión. Cuando Icatia decidió alzarse contra Shurima, lo hizo consciente de la desventaja en la que se encontraba. Sus ejércitos no podían igualar el poder de los ascendidos ni la magnitud del imperio, y aún así optaron por desafiarlo. La rebelión no fue una demostración de fuerza, sino un acto de desesperación frente a un dominio que consideraban inaceptable. A medida que el conflicto avanzaba, la derrota de Icatia se volvió inevitable. Fue en ese punto crítico cuando los icatianos recurrieron a una alternativa extrema: buscar un poder que pudiera equilibrar la balanza. En lugar de apoyarse en magia conocida o estrategias militares convencionales, decidieron invocar algo que no comprendían completamente: una fuerza ajena a la realidad de Runaterra, el vacío. El vacío no es una forma de magia ni una energía controlable, es una dimensión caracterizada por la ausencia, un lugar donde las leyes naturales no aplican y del cual emergen entidades que no responden a ninguna lógica conocida. Aún así, Icatia intentó utilizarlo como un arma contra Shurima, abriendo una grieta que permitió su entrada al mundo. El resultado fue inmediato y devastador. En lugar de obedecer o servir como herramienta, el vacío comenzó a expandirse sin control. Las entidades que surgieron no distinguían entre aliados y enemigos, y su única interacción con el entorno era consumirlo y transformarlo. La ciudad de Icatia se convirtió en el epicentro de esta catástrofe, siendo la primera en sufrir sus consecuencias. La tierra fue corrompida. Los habitantes desaparecieron o fueron alterados de formas irreversibles, y la estructura misma del reino colapsó. Lo que había sido una civilización se transformó en una zona devastada, marcada por una presencia que no podía ser erradicada fácilmente. La amenaza no se limitó a Icatia, ya que la influencia del vacío comenzó a extenderse, poniendo en peligro regiones más allá de su origen. Ante esta situación, el imperio de Shurima se vio obligado a intervenir. Los ascendidos, que anteriormente habían sido el símbolo de su dominio, enfrentaron una amenaza completamente distinta a cualquier enemigo convencional. No se trataba de conquistar o someter, sino de contener algo que no podía ser comprendido ni destruido de manera definitiva. El enfrentamiento con el vacío implicó grandes pérdidas, y aunque lograron frenar su expansión, no pudieron eliminarlo por completo. La grieta abierta en Icatia permaneció como una herida persistente en el mundo, una fuente constante de inestabilidad, de la cual continúan emergiendo criaturas y fenómenos asociados al vacío. Desde entonces, Icatia es recordada no solo como un reino caído, sino como el origen de una de las mayores amenazas para Runaterra. Su historia representa un punto de inflexión,
Un momento en el que la búsqueda de poder llevó a consecuencias que superaron cualquier intención inicial. El legado de Hicatia se mantiene vigente en la forma de esa grieta y en las entidades que aún aparecen como resultado de aquel evento. Lo ocurrido demuestra que ciertas fuerzas no pueden ser utilizadas sin comprender su naturaleza, y que las decisiones tomadas en momentos de desesperación pueden tener efectos que trascienden generaciones. Aunque el imperio de Shurima eventualmente cayó por otras razones, el problema que surgió en Hicatia nunca desapareció. El vacío sigue siendo una presencia activa en Runaterra, y su origen está directamente ligado a aquel momento en el que un reino, enfrentado a su propia destrucción, eligió liberar algo que no podía controlar.